Saludos a todos los amigos de este canal. Nuestro tema de hoy es la crisis en el vecino país. Como todos sabemos, una tremenda crisis está ahora mismo resultando en el país vecino con el cual compartimos la isla. Un país que a raíz de la caída de la dictadura de la familia Duvalier, ya hace más de 30 años, no ha salido de problemas en problemas, de crisis en crisis. Sus sectores políticos no se han podido poner de acuerdo, los partidos prácticamente no existen, una oligarquía voraz, explotadora, rampante, que no le da chance a esa nación de desarrollarse. Estamos ante el país más pobre del hemisferio occidental, donde la mayoría vive o sobrevive con menos de $2 al día, con una gran cantidad de ciudadanos que salieron fuera del país, la mayoría hacia República Dominicana, creando unos gravísimos problemas en todos los aspectos, económicos, sociales, culturales, educativos, de orden público, en fin, todo lo que podemos hablar está ocurriendo aquí. Esa grave crisis que acude a esta nación, que ya ha devenido a ser un Estado fallido, dicen sus intelectuales, sus politólogos, los dirigentes comunitarios, que es culpa de ellos mismos que no han podido reunirse, ponerse de acuerdo y buscar una solución que los saque de esta terrible situación que están padeciendo. Un hecho notorio que ha llamado la atención del mundo entero y especialmente del pueblo dominicano es el magnicidio, el asesinato cometido contra su presidente, Jovenel Moïse. No se sabe todavía en qué condiciones, un hombre que vivía con una tremenda protección, pero resulta que no apareció. Su cadáver presenta síntomas de tortura, la fractura de un brazo, de una pierna, severos golpes en los testículos, finalmente una cantidad enorme de balazos. Se dice, se rumora, que aparentemente intentaron obligarlo a renunciar, a lo cual se negó. Este presidente, electo en unas elecciones muy difíciles y convulsas, en las cuales apenas votó un 10% de la población, que hubo de ser repetida y que prácticamente se llevó un año de su primera gestión. Él alegaba que en vez de terminar el 2 de febrero de este año en curso, debía ser el próximo año porque perdió un año. Los opositores políticos decían que no, que tenía que irse, que era un presidente ilegal. Los sectores económicos lo adversan también de manera muy fuerte, tremendamente. De hecho, se dice que él tenía una tremenda lucha con esos sectores económicos, especialmente con la familia que controla en ese país el asunto de la energía, de la cual este presidente también era productor. Él era un gran productor también de banano en la parte nordeste de su país. Pues había un tremendo conflicto, ¿no? El mismo presidente había denunciado intentos de asesinato hace un tiempo. O sea, aparentemente hubo un complot para sesgar la vida de este hombre, un hecho sin precedentes, increíble, donde se supone que la primera figura de un país tiene un tremendo sistema de seguridad, que esta vez no funcionó. Se hablaba de más de 30 hombres cuidándolo de manera permanente. Eso se cayó, eso tampoco ha funcionado por lo que hemos visto. Entonces, si a esa lucha tremenda que este hombre tenía con los grupos empresariales y políticos, se añade el desorden, el surgimiento de bandas criminales en todo el país, especialmente en la capital, dedicada a los secuestros, dedicado al establecimiento de una especie de impuestos, de garantías para que la gente pudiera tener su negocio abierto, transitar en las calles. Eso llevó a que 2 o 3 de las bandas más poderosas ocuparan la parte donde viven las clases dirigenciales del país, la oligarquía, que es la zona montañosa de las afueras llamada Petionville, donde está Kinkov y también Pelerín, donde residía el expresidente. Entonces, este presidente hizo un contrato con una de las compañías más grandes norteamericanas de contratistas de seguridad, quien a su vez entonces le llevó unos 30 personas, contratistas, 2 de ellos haitianos norteamericanos que servían de intérpretes, y los otros 28 militares retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia,
gente con un gran entrenamiento militar que recibieron de las fuerzas de los Estados Unidos de Norteamérica y con una gran experiencia de combate, de contrainsurgencia, de inteligencia y seguridad a raíz de los largos años de guerra que impera en la hermana nación de Colombia, por lo cual sus militares son gente muy fogueados y están siendo contratados en muchísimos lugares del mundo, especialmente en Medio Oriente, precisamente por la gran pericia que tienen para que entrenen a militares, a policías de sus países y para que también den servicio de seguridad. Hay un hecho que llama la atención. Se ha estado tildando de mercenarios a estas personas, pero es bueno que podamos diferenciar. El mercenario es el militar que es contratado para ir a pelear en guerras, básicamente en países muy atrasados de Asia, algunos de la mayor parte de África, ¿no? Y contratistas son militares retirados que son contratados para labores de entrenamiento de fuerzas militares, policiales, para establecer sistemas de seguridad, para protección y vigilancia de dignatarios, de empresarios, de funcionarios, que es lo que hacían estos militares colombianos. Todos individuos con buena formación, dados de baja de manera satisfactoria, algunos a cumplir los 20 años, como manda la ley en su país, y otros que solicitaron su baja precisamente por los buenos contratos que consiguen en muchos lugares del mundo. En este caso, estos contratistas recibieron un contrato para servir en esta nación vecina, ganando unos $2.700, más los demás gastos de vivienda, alimentación incluida. Y cuando llegaron, precisamente, limpiaron a esas bandas que estaban aterrorizando a los habitantes de las zonas de la oligarquía haitiana, impusieron el orden, un servicio de vigilancia, y vivían en 2 o 3 casas precisamente muy cerca del fenecido presidente, donde acudieron hora y media, casi 2 horas después del hecho, ante un llamado que se les hizo, y ellos son los que encuentran el cadáver del presidente, encuentran a la primera dama mal herida que habían dado por muerta, encuentran a los hijos, entonces proceden a llevar a la primera dama al hospital, por eso salva la vida, porque entonces inmediatamente la llevan a los Estados Unidos y protegen a sus hijos, a quienes luego lo vuelven a llevar a la casa a buscar ropa y cosas, y se lo llevan para protegerlo. Es extraño de que las fuerzas policiales y la primatura del país vecino inmediatamente decretó que estos contratistas eran un grupo de mercenarios que habían ejecutado al presidente y también de manera muy extraña asesinan al jefe del grupo, varios de sus principales colaboradores, y arrestan a los demás de manera inexplicable, porque no es cierto que estos individuos que eran verdaderas fieras, verdaderos leones en materia de combate, se iban a dejar doblegar de esas fuerzas policiales ineptas y militares que no podían ni siquiera combatir a los delincuentes. También eso de que lo atraparon, una multitud, todo eso parece que es un montaje, ¿no? Que nos lleva a querer venderle al país y al mundo de que aquí hubo un grupo que ingresó de manera ilegal, algunos de ellos de República Dominicana, y cometieron ese hecho. Eso no es cierto, no es verdad que estos profesionales, de haber hecho esa acción, no iban a tener una vía de escape, seguro, tampoco lo iban a atrapar mansamente sin oponer resistencia. Eso es un asunto que luce pero muy extraño de verdad. Otro tema que nos llama la atención es la exclusión que sufrió nuestro país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que discutía el asunto haitiano. Extraño, porque la nación más perjudicada en esta crisis del país vecino somos los dominicanos. Somos los que tenemos esa gran problemática, esa invasión, somos los que estamos sufriendo los rigores de tener que aceptar a refugiados que no tenemos capacidad de sostenerlos ni de mantener. Hay que tener mucho cuidado porque existe una intención desvelada de querer implicar a nuestro país en este magnicidio, en este acto de terrorismo, alegando de que ese comando de mercenarios salió del país, que tuvo protección oficial, una serie de cosas que no son ciertas. Quienes escribieron esta novela, quienes se confabularon para producir este golpe de estado y este magnicidio, han estado buscando la manera
de implicar a los dominicanos, como también han implicado a esos contratistas colombianos, lo cual ha creado un gran problema en su país. Eso habría que revisarlo muy, pero muy bien. Otro asunto que llama mucho la atención: la tremenda crisis política que vive en esa nación. Resulta que el presidente asesinado había nombrado a un nuevo primer ministro, había quitado al que está y también al jefe de la policía. En el país vecino, a diferencia de nosotros, impera un sistema diferente al nuestro. En ese sistema existe un presidente y un primer ministro, que llaman la primatura, que es la que lleva el control del Estado, la que se ocupa de los nombramientos, del gasto, de los programas, en fin. Y ese individuo había sido suspendido, ya cancelado por el presidente asesinado, en base a un acuerdo con todas las fuerzas políticas y sociales del país vecino, para que esa nueva persona que se escogió, un médico brillante, muy respetado en su país, un pediatra, se ocupara de hacer un referéndum, de organizar elecciones en las cuales el presidente asesinado no iba a participar y el país pudiera proseguir su democracia. Inexplicablemente, alrededor de 24 horas después de producirse este hecho, entonces asesinan al presidente con ese golpe de Estado, se proclama el primer ministro cancelado como ministro no irresponsable, eje del gobierno, con el apoyo de las fuerzas policiales y los que tienen como militares. Un hecho muy extraño, muy complicado. Al mismo tiempo le han pedido la intervención del gobierno norteamericano porque quieren que manden tropas para específicamente ese gobierno de este primer ministro ilegal se pueda sostener y los grupos oligarcas que lo colocaron, que tienen siempre, como hemos sabido, su lobista en los Estados Unidos, se puedan salir con la suya. Esta crisis es muy grave porque resulta que el Senado, el cual estaba prácticamente clausurado, y la Cámara de Diputados por el presidente asesinado, pero de los 10 senadores que quedan, escogieron en una votación masiva de 8-2 al presidente del Senado como presidente interino del país para que organice la nación, organice la transición y las elecciones. Y a su vez, este presidente no reconoce al primer ministro destituido, que insiste en que él es el que sigue. Ahora hay una crisis ahí que vamos a ver en qué para, porque el primer ministro que fue nombrado dice que es él y el que va a ocupar la posición, el otro dice que no. Mientras tanto, el país sigue prácticamente paralizado, cerrado, la gente está en su casa, temeroso de lo que va a pasar. Ya se está sabiendo por dónde van las cosas y hay un hecho muy importante. El gobierno colombiano se tuvo que involucrar en el tema porque en su país se armó un gran revuelo a nivel de los medios de comunicación, quienes decían que era una vergüenza para Colombia que sus militares hubiesen participado en un acto, en un asesinato de un presidente, de un jefe de Estado, en base a un comando de mercenarios. Eso creó un tremendo lío que hizo que el gobierno de Colombia mandara a sus organismos de investigación al país vecino a averiguar lo que había pasado. Y se filtró una llamada, porque hay unos 16 militares detenidos, se dice que hay unos 4 muertos y que el resto, unos 8, están escondidos. Parece que uno de esos llamó a la embajada colombiana aquí, explicó todo lo que había pasado, le explicó para que se les diera auxilio a las autoridades. También ha habido llamadas de una de las esposas de uno de los militares que le explicó lo que ocurrió esa noche, que estaba de servicio, luego he tenido contacto con él, parece que es de lo que está vivo apresado. Hay un gran problema porque todo apunta hacia el jefe de la policía y hacia el jefe o el primer ministro destituido como las cabezas de un complot que envuelve a la alta oligarquía, específicamente a esa que está ligada a la familia que controla en ese país el asunto eléctrico. Vamos a ver qué pasa. Esto es un hecho muy complicado. Los dominicanos estamos pendientes por los graves problemas que eso ocasiona y porque hay sospechas, hay indicios de que esos grupos que funcionan en nuestro país, que viven ocupándose de que los nacionales de la nación vecina invadan el nuestro con el objetivo de crear las condiciones para la fusión de la isla, están pensando, preparando
hacer una invasión masiva de sus ciudadanos, alegando incertidumbre, alegando crisis política. El gobierno cerró de manera correcta la frontera, ha establecido un cerco militar, ha estado propiciando la llegada de dominicanos que viven en aquel país y tiene serios controles, ¿no?, evitando, como dije, de que esos ciudadanos penetren a nuestro. Ahora bien, vamos a hacer una nueva observación. Hay que tener cuidado con el asunto de los mercados. Los mercados binacionales no solo tienen un aspecto económico, hay un aspecto humanitario. Esa gente de las provincias fronterizas de la nación vecina no aguantan muchos días sin surtirse de los productos que compran en nuestro país, porque ese es su mercado, por los precios que le dan, por la cercanía que tienen, porque se evitan viajes largos a las ciudades principales, tanto la de la parte norte como de la capital, y porque ellos no tienen capacidad de almacenaje de mucho tiempo. Hay que tener cuidado, no pueden dejar mucho tiempo cerrados esos mercados binacionales, porque esos comerciantes, los transportistas y los cargadores, que les llaman burros, vienen a hacer su mercado y se van, no se quedan en el país. Y es muy fácil de controlar la entrada de esa gente y la salida de los pueblos que son de los que se efectúan de las 5 provincias fronterizas y algunos pueblos pequeños también. Todos esos pequeños poblados se surten de productos dominicanos. Hay que tener cuidado y pensar en la parte humanitaria para que no le causemos más daño, más dolor a los habitantes de ese país vecino tan sufrido, tan complicado, con tantos problemas sociales, económicos, políticos, alimenticios, de salud, en fin, de todos los servicios imaginables. Estamos hablando de la nación más pobre, más atrasada del hemisferio occidental, que tendrá que recibir algún día una ayuda seria de toda la comunidad latinoamericana y de esas potencias, esas grandes potencias que lo destruyeron, que lo saquearon, que lo explotaron. Pero para eso va a ser necesario una posición seria, determinante de toda la América Latina, que tiene que buscar la manera de que ese problema, que ya es un problema de todo continental, de todo el continente, y un problema básico, terrible para la República Dominicana, se pueda resolver. Vamos a pedirle finalmente al Eterno sus bendiciones para nuestra nación, para la nación vecina, y para que ese problema que tienen, sociopolítico, económico, institucional, pueda resolverse para el bienestar de ellos y para la seguridad también y el bienestar del pueblo dominicano. Y finalmente, como siempre, pedirle a los amigos de este canal suscribirse al mismo, darle un clic a la campanita y pedirle a sus amigos que nos apoyen para que podamos seguir creciendo tanto en la parte técnica como de contenido.